Saludos y muy buenos días. Mi nombre es Jorge Vélez Juárez. Actualmente soy curador de mamíferos marinos en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, California. Y mi investigación como paleontólogo se enfoca en dos aspectos: evolución en islas, con énfasis en las Antillas, y la historia evolutiva de mamíferos marinos. Tengo proyectos activos en el Caribe y en distintas partes de Norte y Suramérica. Para mí es un placer poder compartirles algunos aspectos sobre la fauna terrestre de Puerto Rico, mucho de lo cual no sería posible sin un nutrido grupo de colaboradores locales e internacionales. Así que sin más preámbulos, les voy a hablar sobre paleontología en la zona del Carso, nuevos descubrimientos y avances. Puerto Rico, siendo una isla tropical, va a tener muchísimos depósitos marinos con fósiles. Y como resultado, la inmensa mayoría de los trabajos que se han publicado y que se hacen se concentran en esos depósitos y en esos tipos de fósiles. Aunque en ocasiones, como les voy a presentar, también se han encontrado fósiles de animales y plantas terrestres, ya sea contemporáneos en estos depósitos marinos o en diferentes facies de esos depósitos, facies terrestres dentro de depósitos marinos, o porque se depositaron de manera secundaria dentro de cuevas que se formaron posteriormente a la formación o deposición de estos depósitos marinos costeros, o sea, en las rocas calizas. Pero ¿por qué colectar en Puerto Rico las Antillas? Más allá de los retos logísticos, los cuales son diferentes en la isla, aunque hay un mal común, que es la corta duración de los afloramientos por el rápido crecimiento de vegetación y meteorización en zonas tropicales. Las islas se consideran como museos de biodiversidad, donde la flora y la fauna llega, la coloniza desde las zonas adyacentes, en este caso desde Norte y Suramérica, y esto resulta en radiaciones, eventualmente radiaciones adaptativas, alto porcentaje de endemismo, y donde en muchas ocasiones hay grupos de especies que sobreviven en las islas más allá de lo que sobrevivieron en los continentes. O sea, se extinguen primero en los continentes y eventualmente en las islas porque están, ¿verdad?, de cierto punto protegidos a veces de algunos aspectos o algunos eventos que ocurren en los continentes. Y por esto es súper importante hacer estudios en las islas y en las Antillas, porque nos puede ayudar a entender distintos aspectos sobre la biodiversidad, riqueza de especies, de una perspectiva de millones de años. Y podemos estudiar cómo los factores tectónicos y climáticos, ya sea a nivel local como a nivel global, han transformado esa flora y esa fauna. Desde el punto de vista de vertebrados terrestres, hay diferentes periodos que mis colegas y yo consideramos que son los que se tienen que explorar con mayor intensidad. Idealmente haciendo proyectos colaborativos con financiamiento que permita integrar y entrenar a estudiantes de las instituciones locales. Y en gran parte estos esfuerzos concurrentes se enfocan en entender los orígenes de nuestra flora y fauna endémica y nativa. Básicamente contestar el cuándo y cómo la llegada en el caso de lo que yo trabajo, de esa fauna terrestre a Puerto Rico y al resto de las Antillas. Y esto ha sido un tema que ha sido debatido por diferentes grupos de científicos durante muchas décadas. Y las contestaciones a estas preguntas del cómo y el cuándo, ¿verdad? Que son estas preguntas básicas, están literalmente enterradas en el registro fósil de la región. Y aunque ninguna de las islas tiene un registro suficientemente completo o suficientemente continuo, como conjunto en las Antillas Mayores podemos obtener una idea de cómo ha cambiado la flora y la fauna terrestre por lo menos desde el Eoceno al presente. Claro, hay que tener ciertos aspectos, ¿verdad?, pendientes. Por ejemplo, que Jamaica tiene una fauna interesantísima terrestre del Eoceno, pero es principalmente norteamericana, lo cual, ¿verdad?, es concordante con su historia geológica, que es un poco diferente al resto de las Antillas. Y esa fauna no tiene descendientes actuales. Sí que no, tenemos que irnos, para entender la fauna actual, tenemos que irnos a las próximas islas con depósitos más viejos, ¿verdad? Y en este caso es Puerto Rico, donde hay depósitos
muy interesante del Oligoceno temprano, entre 32 o 33 a 27 millones de años atrás. Y estos depósitos pues nos van a dar una idea, ¿verdad? Y como van a ver, tiene cierta conexión con una fauna, con la fauna actual y con la fauna que existió en las islas hasta hace unos poquitos de miles de años atrás. Y les voy a presentar datos y descubrimientos que se han hecho en dos formaciones, empezando por la formación Juana Díaz en el suroeste de Puerto Rico. Y esta formación representa depósitos marinos costeros, depósitos terrestres costeros, ¿verdad? Que van desde depósitos de paleosuelo a depósitos de ríos, lagunas de quizás de agua salobre, de poca circulación. Y claro, como muchos de estos depósitos se encuentran una gran cantidad de fósiles de invertebrados marinos. Pero también se han encontrado restos de plantas como hojas, se han encontrado endocarpos, se han encontrado restos de vertebrados como tortugas pelomedusoides, que son un grupo de tortugas que actualmente se encuentran principalmente en los continentes del sur. Hay muchísimas especies, especialmente en América del Sur. Eh, y ya, ¿verdad? Para que vayan pensando, ¿verdad? Este tipo de dónde viene esta fauna terrestre. Interesantemente, en los 90 se encontró restos de un fósil de un perezoso terrestre en la formación Juana Díaz. Y esto, ¿verdad? Los perezosos, como ya se ha conocido durante más de 100 años, es uno de los grupos que tuvo una radiación endémica en las Antillas. Claro, hasta este descubrimiento no se sabía, no había una idea precisa de cuándo habían llegado, cuáles eran sus primeros registros en las Antillas. Y este fósil de la formación Juana Díaz logró poner a Puerto Rico, por decir, en el mapa del origen de los perezosos antillanos. Hace unos años atrás, unos estudios moleculares de ADN antiguo lograron, ¿verdad? Como que reforzar esta hipótesis de que los perezosos, o la radiación de perezosos antillanos, que es muy conocida por fósiles de hace varios miles de años atrás, del Pleistoceno o Holoceno, comenzó hace unos 35 millones de años atrás, entre finales del Eoceno, principios del Oligoceno. Entonces, es uno de estos, es un ejemplo donde la data paleontológica y los datos moleculares son congruentes. Otro fósil, y por ahí van a haber otras cosas, ¿verdad? Ya tenemos la tortuga, tenemos el perezoso, van a seguir viendo eventualmente cierto patrón que va a emerger. Otros fósiles que se han encontrado, que están en proceso de ser estudiados, se han encontrado huesos del tobillo de roedores cabiomorfos. Roedores cabiomorfos son roedores endémicos de América del Sur, un grupo enorme de roedores con muchísimas especies y muchísimos grupos. Se encontró un diente de cebésido, esto lo publicamos a principios de año con varios colegas. Los cebésidos son un grupo de cocodrilos completamente terrestres que hasta ahora nada más se habían encontrado en América del Sur. Ahora los tenemos en Puerto Rico, la Española y Cuba. Y tenemos fósiles desde la formación Juana Díaz hace 30 millones de años atrás hasta formaciones de hace 4,6 millones de años atrás en la República Dominicana. Así que sugiere que es un grupo que estuvo presente en las Antillas durante muchísimo tiempo, durante muchos millones de años y que posiblemente, ¿verdad? Dado a lo que conocemos sobre sus parientes en el continente sudamericano, eran el grupo de depredadores principales en las Antillas por muchísimo tiempo. Y eso es lo que sabemos al momento, ¿verdad? Basado en la formación San Sebastián, en la formación Juana Díaz. El segundo punto, el segundo lugar donde tenemos bastante información es de la formación San Sebastián en el noroeste de la isla. Y esta formación aflora bastante bien en algunas partes, en el municipio del mismo nombre y en Lares. Y se ha estudiado por muchísimos años, ¿verdad? Por diversos paleontólogos. Una de las secciones más estudiadas que yo he podido trabajar, en esta sección se ha encontrado una buena cantidad de fósiles que les estaré presentando más adelante. Y también hemos logrado obtener fechamientos isotópicos que nos permite tener una idea precisa de cuándo se depositó
esta sección que hemos estado estudiando. Y cuando menciono que se ha estudiado por muchísimos años, no solo me refiero a los fósiles de invertebrados y a los vertebrados que les está representando, sino que hay dos trabajos principales, uno de principios del siglo pasado y la otra de los 60, donde estudiaron el registro fósil de plantas, eh, ya hayan sido por polen, semillas, madera, hojas que se han encontrado en la Formación San Sebastián y permitieron a los científicos eh, llevar a cabo diferentes estudios. Y en estos estudios se documentan al menos poco más de 100 especies de plantas que existían ya en la isla de Puerto Rico hace 29 millones de años atrás. Entonces nos da un vistazo a quizás a cómo se veía un bosque costero durante ese tiempo. Ahora voy a presentar algunos de los animales que vivían cerca a esos bosques. Y entre estos, uno de los más recientes que se descubrían fueron los coquí. El bautizado coquí abuelo, ¿verdad? Se encontró el fósil de un coquí de hace 29 millones de años atrás y representa no solamente el coquí más antiguo de Puerto Rico, sino es el coquí más antiguo o el fósil del Euterodáctilo más antiguo de todo el mundo. Esto sugiere que los coquíes, de los cuales hay más de 15 especies actualmente en la isla, llevan en el archipiélago borinqueño desde hace por lo menos como unos 30 millones de años atrás, sino un poquito más. De nuevo, el Euterodáctilo, al igual que los perezosos, al igual que las tortugas peloponesienses, son grupos originarios de América del Sur o que comparten, ¿verdad?, un ancestro común con especies en América del Sur. Otro grupo que quizás no tuvo esa suerte de durar tanto tiempo en la isla es el Activabaeles puertorricense. Y el Activabaeles puertorricense era una especie de cocodrilo de hocico largo, ¿verdad? Esos cocodrilos que se especializan en comer peces y están relacionados al gavial de la India. Hasta el momento, el Activabaelis solamente se conoce de la Formación San Sebastián y con certeza solamente la conocemos de básicamente dos localidades, ¿verdad? Para saber si otros restos de cocodrilos en otras formaciones, en otros sitios son actores, a ver, habría que encontrar material que sea comparativo, ¿verdad? Que se pueda comparar de uno a uno con el holotipo, que es el cráneo que se ve en la foto. Y hay fragmentos de otros cráneos muy, muy incompletos, pero asociados a algunas vértebras y a algunas costillas. También más o menos de la misma sección donde se encontró el holotipo. Y a lo largo de en este mismo afloramiento de la Formación San Sebastián, también, claro, como mencioné, organismos marinos, se han encontrado restos de dugongo. Y interesantemente, durante la excavación de este espécimen, que fue uno de los que estudié durante mi doctorado, encontré restos de otros organismos terrestres que no esperaba encontrar. Y ese fue un incisivo de roedor que cuando lo analizamos en detalle y lo publicamos en 2014 resultó ser un roedor cabiomorfo, de nuevo, este grupo de roedores sudamericanos, con una estructura interna del diente muy parecida a la de el Amodontomis oblicuos y Amblyrrhiza inundata. El Amodontomis y Amblyrrhiza son dos especies de roedores de gran tamaño. Amblyrrhiza llegó a ser del tamaño como de un oso negro, la Montomis era como de un perro de mediana estatura. Eran especies que estuvieron presentes en las Antillas hasta hace unos miles de años atrás. La Montomis en Puerto Rico, Amblyrrhiza en Anguila y algunas de las otras Antillas menores. Así que ya tenemos, hay como cierto vínculo entre estos fósiles de la Formación San Sebastián de 29 millones de años atrás con especies que estuvieron todavía presentes en la isla hasta hace unos poquititos de miles de años atrás. De nuevo, las tortugas pelomedusoides prevalecen similar a la formación Juana Díaz. Y otro de los fósiles que hemos estado encontrando, ¿verdad? Yéndonos por la misma línea del incisivo de roedor, son unos dientes otros restos de roedores. Y estos han sido muy, muy complicados, ¿verdad? Para colectar, ya que tenemos que lavar muchísimo sedimento y estar mirando de microscopio para encontrarlos. Pero ahora hemos tenido unos resultados muy, muy, muy interesantes.
Dos de los fósiles que encontramos fueron unos molares que logramos identificar como una especie de roedor cabiomorfo, específicamente relacionado al grupo de los chinchilloideos, el grupo que incluye las chinchillas y las pacaranas, que son especies actuales de Sudamérica, y que bautizamos como Borichenomis precursor. Eh, Interesantemente, el verano pasado, cuando fui a hacer trabajo, hice trabajo de campo en Puerto Rico, encontré dos dientes más. En este caso eran parecidos a los de Berkenovis, pero no idénticos. Y resulta ser que representan otra especie adicional de roedor chinchilloideo relacionado al Burikenomis, relacionado a Amblyrrhiza, relacionado a las Modontomi, y a otras especies que había todavía en la isla hasta el Pleistoceno y Holoceno, lo cual, ¿verdad? De nuevo, como los perezosos, sugiere que estos grupos que perduraron hasta poco después de la llegada de los primeros humanos en las islas, estos grupos llevaban millones y millones de años habitando la zona en las Antillas. Son grupos que llegaron hace muchísimo tiempo atrás, de nuevo con este parentesco con especies en América del Sur. E interesantemente, los chinchillideos durante este tiempo, durante el Oligoceno temprano, también tienen una radiación de especies en América del Sur, en las zonas tropicales de América del Sur. Así que no estamos, hay cierta congruencia con lo que vemos en el registro fósil de América del Sur y lo que estamos viendo en Puerto Rico y en otras partes de las Antillas. Pero siempre, ¿verdad? Como muchas veces pasa, hay ese dato que rompe con los patrones, ¿verdad? Y ese es el caso de estos otros dientecitos diminutos que encontramos en el lavado de sedimento que hicimos y resultaron ser de un roedor geómido. Los roedores geómidos son roedores norteamericanos de los continentes del norte. Y esto no, sinceramente no esperábamos encontrarlo, pero resultó un descubrimiento muy interesante, ¿verdad? Esta especie le llamamos Caribeomis merceraudi. Y el Caribeomis resulta que está relacionado a las ratas de Amazon y a las ratas canguros, que son especies de geómidos actuales que claramente no están en las Antillas. Así que el Caribeomis representa una invasión, una colonización muy antigua de un grupo que no perduró. Quizás no aguantó la competencia de los otros roedores endémicos que había o otros factores que llevaron a la eventual extinción de este grupo en las Antillas. Aún así representa algo extremadamente interesante. Así que como miramos toda esta sección que hemos estudiado de la formación San Sebastián, entre las plantas, los coquí, los roedores, los dugongos, eh, cocodrilos, tenemos un registro bastante completo que nos da una idea relativamente buena o posiblemente la idea más completa sobre parte de la flora y fauna que existía en las Antillas hace entre 32 y 27 millones de años atrás. Así que si pudiéramos viajar atrás en el tiempo, estaremos viendo algunas cosas un tanto familiares, pero otras muy distintas a las que encontramos hoy día en Puerto Rico y el resto de las Antillas. Y para poder atar, ¿verdad? Todo este registro fósil de mayor antigüedad, también necesitamos ver el registro fósil más joven, ¿verdad? Y para eso vamos a los depósitos de cuevas, donde encontramos fósiles que datan del Pleistoceno o Holoceno, o sea, yo diría menos de 1 millón de años atrás, hasta hace unos 5.000, 3.000, quizá un poquito más joven, hasta unos miles de años atrás, por decirlo así. Eh, y los depósitos en las cuevas se encuentran en algunas ocasiones, ¿verdad? Hacia los bordes de las cuevas, en zonas que no han sido perturbadas por excavación para sacar guano o para otras cosas. Y hay que excavarlos con precisión y con cuidado, ¿verdad? Que usualmente ¿verdad? Preguntándole a gente que conoce el tema, hablando con expertos para orientarse cómo hacer estas cosas de manera más segura para la preservación de la información que se obtiene durante la excavación. Y esto, ¿verdad? Aplica para todas las colectas de fósiles. Y ocurren pueden estar enterrados en el suelo, puede ser en fisuras que se han formado durante el proceso de formación
de calcio y de disolución de las rocas calizas. Aquí unos ejemplos de estos depósitos en fisuras. Y estos fósiles representan en muchas ocasiones una gran parte de la fauna terrestre que existe todavía en la isla. Por ejemplo, encontramos muchísimos fósiles de coquíes, de sapos concho, que ya no hay tantos en la zona norte, pero se encontraban como, ¿verdad? Se encuentran como fósiles. eh, las iguanas del género Folidoceli, los diferentes lagartijos del género Anoli. Son todas especies, ¿verdad?, que tenemos, que se ven relativamente común en la isla. Pero encontramos de vez en cuando algunas especies que están extintas localmente, como restos de la Ciclura pinguis, que es la iguana o la ciclura de Anegada, una especie que actualmente existe en Anegada y algunas de las otras Antillas menores, y que en el pasado tenía una distribución más amplia para incluir a la isla de Puerto Rico. También se han encontrado restos de otras especies de reptiles del género Leiocéphalo. Por las dos especies en Puerto Rico se han identificado, están completamente extintas, mientras que en la española y Cuba todavía hay algunas especies endémicas actuales y otras extintas, en las que se conocen por fósiles. Interesantemente, en Puerto Rico y en otras partes del Caribe también habitaba el cocodrilo cubano, que cual tenía una distribución muchísimo más amplia. Y claro, cuando pensamos de todos los otros organismos que podían servir como presa, como los perezosos terrestres, los roedores de gran tamaño, las musarañas, hace sentido, ¿verdad? Que esta especie, que es la especie de cocodrilo con hábitos un poco más terrestres que los otros, haya estado presente en todas estas islas, ¿verdad? Y también es concordante con que haya colonizado la región o haya ocupado esos ecosistemas, o el rol de depredador terrestre principal, luego o posterior a la extinción de los cebésidos, ¿verdad? Que se extinguieron hace como 4,6 millones de años atrás. También, ¿verdad? Volviendo a otras especies que alguna vez habitaron la isla y ya no están, aunque están en otras partes, está el Atene cunicularia, que es una de las diferentes especies de búhos o múcaros que se han encontrado en la isla como fósiles. También se han encontrado fósiles del mucarito de Puerto Rico, del Tito glaucops, que es una especie, otra especie localmente extinta, pero que todavía existen en la española. Se han encontrado fósiles de comeñame, de las palomas del género Patagioena, de las palomas perdices, de cuervos, del periquito de Puerto Rico extinto, el Citacara maujey, que está, ya no, se llevó a la extinción por causa. Y entre los mamíferos, ¿verdad? Ya he mencionado algunas especies. ¿Verdad? Encontramos murciélagos, diferentes especies de murciélagos, eh, hay algunos registros de especies nativas que se extinguieron localmente, otras especies endémicas que están completamente extintas, pero muchas de las que encontramos actualmente en la isla se encuentran como fósiles. Encuentra también la musaraña de Puerto Rico, el Nesofonte editae, es una parte de una radiación endémica de musaraña eh, antillana. Los perezosos, como mencioné más al principio, en Puerto Rico tengo una especie de perezoso en el Pleistoceno Holoceno, que es el Acratognus odontrigonus, y el Asmontomys oblicuo, que era este roedor grande, de gran tamaño que mencioné previamente, relacionado a estas especies que hemos encontrado en la formación San Sebastián, forma ese vínculo entre el Oligoceno un vínculo entre especies separadas por 28 millones de años, pero que están, ¿verdad?, relacionadas entre sí, basado en lo que podemos observar por la estructura compleja de sus dientes. Y estos roedores, de nuevo, pertenecen a un grupo emparentado con las chinchillas y las pacaranas. Había otras especies en Cuba y en la española y en las Antillas Menores que están completamente extintas en la actualidad. El otro grupo de roedores endémicos que había en Puerto Rico son un grupo
emparentado con las ratas espinosas actuales, se llamaban los Heteropsominae, y en Puerto Rico había dos especies, o sea, he identificado dos especies de Heteropsomi, Heterosomia insulans y antillensis. Eh, Hemos encontrado, estamos trabajando con fósiles que se han encontrado, se han colectado más recientemente, incluyendo el verano pasado y hace unos veranos anteriores. Y una de las cosas que queremos hacer es determinar si verdaderamente hay dos especies en Puerto Rico o cuando las describieron hace 100 años atrás, hicieron más especies de las que había, ¿verdad? Hay que estudiar las estructuras de los dientes y la forma de los cráneos, y eso en parte se puede lograr haciendo con métodos más modernos como tomografía y por ese estilo. Y volviendo de nuevo a los reptiles y algo que quizás les pueda parecer espero que les sea de mucho interés, y es que recientemente se descubrió los restos ¿verdad? De unas tortugas terrestres en Puerto Rico. Tortugas terrestres del género Chelonoidis, que es el mismo género que incluye las tortugas de las Galápagos, que es el esqueleto completo ahí que les estoy presentando. El de Puerto Rico es un húmero que está casi completo, le falta un pedacito, pero no hay duda que se trata de un quelonoide. Interesantemente, uno siempre piensa de las Galápagos y toda su diversidad y las tortugas y todas las tortugas en las diferentes islas, pues las Antillas no eran muy diferentes a eso. Hasta hace unos miles de años atrás habían tortugas del género quelonoides, de hecho, diferentes especies en las Bahamas, en las Antillas Menores, en las Antillas Mayores, y uno de los sitios donde todavía no había registro era de la isla de Puerto Rico, ¿verdad? Se ha encontrado dentro del archipiélago borinqueño, sí se ha encontrado, porque hay registros de Isla de Mona, pero en la isla grande no se había encontrado hasta hace poco. Y esto es un proyecto que está, ¿verdad? Que estamos trabajando diferentes colaboradores. Y tiene una fauna muy, muy interesante, ¿verdad? Que incluye ranita de labio blanco, sapo concho, eh, la musaraña, diferentes especies de murciélago, el Asmodontomys. Y es una fauna que sugiere que el depósito tiene quizás un poco más el estimado es un poco más de 6.000 años atrás, aunque habría que fecharlo para tener una mejor idea. Y de nuevo, esta radiación de tortugas está completamente extinta, posiblemente por una combinación de efectos naturales y causas antropogénicas, porque en las Bahamas existe evidencia de que se las comían. Todavía en algunas de las otras islas no hay evidencia tan directa de que las llevaran a la extinción por sobrecaza, sobre la explotación de ese recurso como recurso alimenticio. Pero es algo que ¿verdad? Que habría que considerar y hacer un poco más hay que buscar más y tratar de encontrar más material. También porque posiblemente represente una especie nueva y distinta. Ahora, respecto a los orígenes, existen diferentes hipótesis, ¿verdad? Que pudo haber sido parte de esta fauna endémica que llegó de manera aleatoria, como se ha propuesto para el Caribe Merceraudi. Se han propuesto, ¿verdad? Esta conexión con el norte de Sudamérica durante finales del Océano, principios del Oligoceno, que se llama la hipótesis de Garlandia, aunque hay algunas partes de esa hipótesis que necesitan estudios un poco más detallados. Lo que sí sugiere, ¿verdad? El patrón que estamos viendo es que el periodo, ¿verdad? Escojan el modelo que quieran, dispersión aleatoria, puente terrestre. La evidencia sugiere que el periodo entre finales del Eoceno a principios del Oligoceno, entre 35 y 33, 32 millones de años atrás, es un momento extremadamente importante para el establecimiento de los precursores de la fauna terrestre actual antillana. Habiendo dicho eso, ¿verdad? Que aún quedan retos y cosas por hacer, ¿verdad? Los retos, de nuevo, afloramientos de corta duración, el paracaidismo científico que ya no es tan común, aunque sigue pasando, ¿verdad? Personas van y no hacen estudios, colectan y no entrenan futuras generaciones de estudiantes locales o colaboran con científicos locales. Desastres naturales que pueden destruir los afloramientos
y no, pues financiamiento, infraestructura, aunque ya hay esfuerzos para tener museos locales donde se pueden depositar estos especímenes para que sea más fácil de estudiar para los científicos que están en la isla. Y nada, pues con eso espero que les haya gustado su presentación. De nuevo, esto es el esfuerzo colaborativo de muchísimas personas. Si tienen dudas o preguntas, no duden en comunicarse, se las contestaré tan pronto pueda. Muchas gracias.